Vamos a desarrollar entonces el tema sobre expropiación. Vamos a mirar los artículos 399 y siguientes del Código General del Proceso. Vamos a hacerlo con los diagramas que normalmente desarrollamos en clase y vamos a establecer los aspectos más importantes. Después de que vean el video, entonces ya discutimos nosotros ya a través de clase sincrónica las inquietudes que puedan tener sobre el tema. Vamos a empezar entonces el artículo 399 hablando sobre la demanda. Como características importantes de la demanda del proceso de expropiación, tenemos, según lo que dice el artículo 399, que la demanda debe entonces acompañarse básicamente de dos cosas, o de tres diríamos. La primera, de un dictamen pericial. Ya hablaremos sobre el tema. La segunda, de el acto administrativo o la resolución que le da a la entidad demandante la legitimación para poder instaurar este proceso. La otra, la certificación el certificado de tradición y de libertad. Muy bien. ¿El dictamen pericial para qué? Es que el dictamen pericial tiene que ver es con el avalúo del predio. Ya vamos a entender la importancia de considerar este avalúo dentro de los requisitos. Recordemos que la característica más importante de la expropiación es que el Estado termine con la legitimación, más bien con la titularidad del derecho real de dominio sobre un bien que se encuentra en propiedad privada de un individuo o de un sujeto. Ese es básicamente como el propósito de un proceso de expropiación. Luego, el certificado de tradición y libertad pues daría la titularidad del derecho real y también conocería las limitaciones que tiene. Y con respecto al dictamen pericial, justamente porque la Constitución política pues no permite la confiscación y por aquello del interés general que prima sobre el interés particular y sobre la función social de la propiedad privada, no podríamos entonces señalar que no habría siquiera una estimación o un valor a ese predio. Y esa es la razón por la cual aquí no podríamos hablar de precio, sino de indemnización. Indemnización. Muy bien. Entonces, la primera característica que tenemos aquí en este proceso es que la demanda se acompaña de dictamen pericial, de acto administrativo y de certificación. La certificación ya dijimos para qué es. El dictamen pericial, qué propósito tiene ahora frente al acto administrativo. Cuando hablamos del acto administrativo, estamos diciendo de la resolución que señala quién es el legitimado en la causa por activa y también va a señalar una característica muy importante y es la caducidad de este proceso. Dice el artículo, en el numeral segundo, el artículo 133, que es el que estamos desarrollando, que la demanda de expropiación deberá ser presentada dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la cual quedará en firme la resolución que ordenare la expropiación, so pena de que dicha resolución y las inscripciones que se hubieran efectuado en las oficinas de registro de instrumentos públicos pierdan fuerza ejecutoria. Entonces, con este certificado de libertad, entonces se hacen dos cosas. Una, se establece la legitimación y la otra, se establece la caducidad, como lo estamos señalando. Muy bien. Ahora miremos entonces la otra característica que viene a ser la competencia. La demanda, ¿ante quién se formula? Este es un proceso que se determina por la naturaleza del asunto. Y si vamos a consultar los artículos del 17 al 20 del Código General del Proceso, me diría que le corresponde a un juez de circuito en primera instancia. Muy bien. Trámite
Ojo, esto es un proceso especial y al ser un proceso especial no lo podríamos señalar que un trámite verbal o verbal sumario. Es un trámite específico y único para este tipo de proceso. Muy bien, ya teniendo claro la competencia y teniendo claros los elementos constitutivos de esa demanda y la legitimación, establezcamos entonces la pretensión. ¿Qué se pretende con este proceso? Eso, expropiar, eso que significan en términos más, otros términos pues sinónimos, que se adjudique a la entidad legitimada en la causa por activa, que se traslade la titularidad del derecho real de dominio a la entidad que se encuentra legitimada en la causa, que siempre entenderemos que es una entidad de derecho público, obviamente, por la función social que tiene la propiedad. Bien. Vamos a ver entonces el trámite. Establecida la demanda ante el juez competente, como cualquier otra demanda, tiene su estudio de admisibilidad. Y ese estudio de admisibilidad le va a arrojar un auto admisorio. Al arrojar un auto admisorio, entenderemos que ordena la notificación personal al demandado, que es al titular del derecho real. Pero aquí tendríamos nosotros que señalar que frente a la legitimación en la causa por pasiva, este auto admisorio el juez hace un control de legalidad y si le corresponde hacer una integración del litisconsorcio necesario, lo tiene que hacer porque debe dirigir la demanda contra todos los titulares de derechos reales. ¿Cuáles derechos reales? Principales y secundarios. Contra todos los titulares. Entonces el juez en el auto admisorio, como ustedes ya lo saben, artículo 90, inciso primero, puede entonces ordenar que se integren el litisconsorcio necesario y que se surta la notificación personal, no solamente al demandado titular del derecho real, sino también al acreedor hipotecario o al que tenga una nuda propiedad o un usufructo o un uso de una habitación. Muy bien. Surtida la notificación personal, recordemos que al demandante se notifica por estado, esto es una notificación mixta. Surtida entonces la notificación personal, solamente tiene un término de 3 días para contestar. Pues, que realmente lo que tendría que contestar sería muy poco, ya vamos a revisar eso. Estos 3 días coinciden con estos que son el término de ejecutoria. Y ese término de ejecutoria, por respeto, según el artículo 302 del Código General del Proceso, pues deben cumplirse también. Pero nada impide pues que este auto admisorio sea objeto de un recurso de reposición por alguna circunstancia, ¿cierto? Porque es que es un auto admisorio y el artículo 318 aplicaría aquí. Pero entonces, entendamos que el término de traslado es de 3 días y que el término de ejecutoria es paralelo con esos 3 días. Listo. Vamos a mirar esta figura de contestación. Yo los pongo entre comillas porque la verdad es poco lo que podría hacer el demandado frente a la demanda de expropiación. Vamos a revisar ese punto. Aquí tengo el auto admisorio. Usted ya sabe qué es lo que dice un auto admisorio. Le reconoce personería jurídica, ordena el traslado, ordena la notificación personal, integra el litisconsorcio. Bien. Aquí tengo la notificación personal y el término de 3 días. Vamos a hablar del término de 3 días. Del demandado, no el del término de ejecutoria para interponer recursos. En este término de 3 días, el demandado lo único que podría hacer sería objetar
el avalúo. Porque una de las características de este proceso es que no puede formular excepciones de ninguna naturaleza. Está proscrita esa posibilidad. Pero al juez se le, de alguna manera diríamos que se le extienden sus deberes de ejercer control. Y el mismo artículo se lo dice. El numeral quinto de la demanda se correrá traslado al demandado por el término de 3 días. No podrá proponer excepciones de ninguna clase. En todo caso, el juez adoptará las medidas o los correctivos, adoptará los correctivos necesarios para subsanar los defectos formales de la demanda. Bueno, entonces dijéramos, si en este auto admisorio y no hizo correctivos, pero aquí el demandado tampoco formula excepciones de mérito o excepciones previas, ¿qué podría entonces el juez realizar? En el evento en que haya, por ejemplo, alguna situación o un hecho constitutivo de excepción previa, hombre que no está actuando a través de apoderado judicial, por ejemplo, o que está sumando a la demanda un poder sin firma, por ejemplo. Ese tipo de cosas, estamos hablando de requisitos formales, subsanar los defectos formales de la demanda. Pero también tendríamos que decir que el control de legalidad implicaría también defectos que tengan que ver con la contestación. Porque si el demandado no puede formular excepciones previas que tiene el propósito de subsanar para que el demandante justamente haga eso, subsane, o los hierros en los que se pueda incurrir el juez de la República los ordene, pues el control de legalidad es muchísimo mayor. Pero entendamos que cuando dice necesarios para subsanar los defectos formales de la demanda, pues también tiene que hablar en situación de correlación y de igualdad de oportunidades de las partes, que cualquier defecto que tenga la contestación de la demanda, como los que les estoy señalando, por ejemplo, es que no se está acompañando, por ejemplo, de un apoderado o el poder está incompleto, etcétera, etcétera, también tiene que hacer los correctivos. ¿Cómo se hace? La norma no lo dice, pero tendríamos que hablar entonces de una interpretación extensiva en este caso. ¿Cómo lo hace el juez? Pues dicta un auto donde dice que le otorga un término de 5 días a las partes o a la parte que tenga que hacer el correctivo pertinente desde el punto de vista formal para que subsane las deficiencias con el propósito de que haya un control de legalidad y una prevalencia del debido proceso. Muy bien. Ahora, dijimos que lo único que puede hacer es objetar el avalúo. Características. Aquí hay unas excepciones a la regla del artículo 228. El artículo 228 habla del control de legalidad, más bien del derecho de contradicción, el derecho de contradicción que se ejerce frente a un dictamen pericial. Pero aquí la norma me dice una cosa diferente. ¿Por qué? Los artículos que reglamentan el dictamen pericial y la posibilidad de contradicción de dicho dictamen me dice que yo me puedo valer de otro dictamen pericial de otro especialista o de una entidad especializada. Pero entonces yo podría escogerlo. En el caso de la expropiación yo no puedo escoger, solamente tengo 2 opciones. Me las señala el numeral 6º, inciso 2º. Como yo solamente puedo objetar el avalúo, solo puedo objetarlo. La objeción que realizo es con otro dictamen. Primera situación, otro dictamen. Pero ese otro dictamen solo lo puede realizar o el Instituto Agustín Codazzi o la lonja. Voy a leer la norma. Dice: a petición de la parte interesada y sin necesidad de orden judicial, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que haya claridad voy a iniciar la lectura desde la primera parte. Cuando el demandado esté en desacuerdo con el avalúo o considere que hay lugar a indemnización por conceptos no incluidos en él o por un mayor valor,
deberá aportar un dictamen pericial elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y por la lonja de propiedad raíz, el cual se le correrá traslado al demandante por 3 días. Si no se presenta el avalúo, se rechazará de plano la objeción formulada. ¿Dónde están las excepciones a la regla? Primero, solamente se puede hablar de una objeción a través de dictamen pericial. Segundo, solamente ese dictamen lo pueden hacer 2 instituciones. Tercero, en caso de que haya objeción y presento el otro dictamen, no necesito auto como lo dice el artículo 228, sino que dice correrá traslado, no me señala auto. El artículo 228 sí me dice que debo hacer un auto. Repito la idea. Dentro de los 3 días que tiene el demandado, solo puede objetar el avalúo. Objetar el avalúo. ¿Cómo lo objeta? Con otro avalúo. No tiene el privilegio, o más bien la posibilidad que otorga el artículo 228, que puede hacerlo o con avalúo o con interrogatorio al perito. Segunda situación particular, solo puede hacer otro avalúo el Instituto Colombiano Agustín Codazzi, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la lonja. 3. Presento el avalúo. Si presento el avalúo, no tengo que dictar auto, como lo dice el artículo 228, sino que dice, vencido por la lonja propiedad, el cual se le correrá traslado al demandante por 3 días. Esto es para el demandante, que es la entidad del Estado. Esto, 3 días. Si usted se va para el artículo 228, le dice que del avalúo que presente la otra parte, deberá correrse traslado previo auto. En este caso no. En este caso hay constancia secretarial y el término de 3 días. Pero también ocurre algo. Objeta el avalúo. No lo presenta dentro del término. ¿Qué es lo que la norma le dice? Le dice que si no se presenta el avalúo, se rechazará de plano la objeción. Rechazo de plano de la objeción. ¿Eso qué significa? Que no van entonces a correr traslado de dicho avalúo. Muy bien. Hay una situación particular en este proceso que tiene que ver con la posibilidad de una entrega al demandante del predio. Recuerden siempre la función social de la propiedad privada y el interés general sobre el interés particular. Y la norma le da la posibilidad al demandante de hacerle una solicitud desde el mismo momento de la formulación de la demanda al juez para que haya una entrega desde el mismo momento de la formulación de la demanda y antes de que se dicte sentencia, justamente por aquella función social de la propiedad. ¿Qué circunstancias rodean esa situación excepcional? El numeral 4 del artículo 399 lo reglamenta. Dice que desde la presentación de la demanda y a solicitud de la parte demandante se decretará la entrega anticipada del bien, siempre que aquella consigne a órdenes del juzgado el valor establecido en el avalúo aportado. Y si en la diligencia el demandado demuestra que el bien objeto de la expropiación está destinado exclusivamente a su vivienda y no se opone, entonces el juez ordenará entregarle previamente el dinero consignado, siempre que no existan gravámenes pendientes, como por ejemplo una hipoteca, un embargo o demandas registradas.
Vamos a revisar eso nuevamente. Yo les manifesté ahorita que en el auto admisorio de la demanda, el juez ejerce control de legalidad, el juez ordena el traslado, el juez ordena la notificación personal, pero si desde la demanda el demandante solicitó la entrega del bien, en este auto admisorio la ordena. Esa entrega del bien se hace a través de una diligencia de entrega. La norma no la reglamenta allí, la reglamenta en una norma general. Vuelvo a leer. Dice, numeral cuarto. Se decretará la entrega anticipada del bien. Entrega del bien. Se decretará la entrega anticipada del bien, siempre que aquella consigne a órdenes del juzgado el valor establecido en el avalúo aportado. Si en la diligencia el demandado demuestra que el bien objeto de la expropiación está destinado exclusivamente a vivienda. Cuando dice si en la diligencia es porque esta orden de entrega anticipada tiene que hacerse entonces decreto y diligencia. Y esta etapa de la diligencia, que es la segunda parte, está sujeta a una condición. ¿Cuál es esa condición? La consignación del valor. Repito la idea. Entrega anticipada. Entrega anticipada del bien. ¿Por qué? Entrega anticipada del bien, ¿por qué? Pues porque la entidad la necesita. La entidad la necesita. Interés general sobre el interés particular. Entonces, la pide desde la demanda. ¿Qué hace el juez en el auto admisorio? Decreta la entrega. Decreta la entrega. Pero dice la norma, decreta la entrega. Pero este demandante debe consignar el valor. ¿Cuál valor? El valor del dictamen. De lo que dice que vale el bien, el valor a órdenes del juzgado. Está sujeto entonces. Decreta la entrega. Y entre el decreto de entrega y la diligencia de entrega, tiene que cumplirse con esta consignación. Diligencia de entrega. El demandante tiene que consignar para que haya una diligencia de entrega. De lo contrario, no. Entonces son 3 momentos. Ahora, otra cosa importante allí. Si en la diligencia de entrega logra el demandante advertir que ese bien lo tiene exclusivo para vivienda y no tiene embargos o limitaciones al dominio, entonces le van a entregar el dinero. Entrega del dinero. Esto a favor del demandado. A favor del demandante, ¿qué opciones se dan? Hombre, con gravámenes o con limitaciones o no, de todas maneras, si él consigna el dinero, hace la diligencia de entrega, no hay oposición y es exclusivo la vivienda, no tiene embargos ni limitaciones y es exclusiva la vivienda, exclusivo para vivienda, eso significa que le pueden entregar al demandante independientemente de que hayan gravámenes o no. Entonces aquí hay 2 situaciones que sortear. La primera situación que hay que sortear es la situación del demandante y la situación del demandado. ¿Qué le interesa al demandante como entidad del Estado? Que le entreguen el inmueble porque necesita demolerlo pronto, porque necesita adecuarlo pronto. ¿Qué tiene que hacer?
¿Qué es solicitarlo desde la demanda? Esperar a que el juez en el auto admisorio se lo decrete y antes de que esté la diligencia de entrega, haber consignado el dinero que dice en el avalúo es el que corresponde. Eso no va a significar que así vayan a quedar las cosas, porque a lo mejor el demandado en el traslado que tiene de 3 días, pues objete el dictamen y pueda incluso hasta prosperarle la objeción. Listo. Pero en ese orden de día lo que necesita es consignar. Van a la diligencia y en la diligencia encuentra que es exclusiva la vivienda y no tiene ni siquiera oposición, entonces le hacen la entrega. Y al demandado le ocurre lo siguiente. Diligencia de entrega. Se solicitó desde el principio, desde la demanda se solicitó la entrega. Hay consignación. Es exclusivo de vivienda y no existe oposición. A él le van a entregar el dinero en tanto no tenga limitaciones. Aquí hay una prevalencia de la situación del demandante por cuanto hay un interés general y una función social de la propiedad. Entonces, las ventajas de que él solicite la entrega anticipada del bien desde la formulación de la demanda radica en que consigne el valor y en la diligencia de entrega ya es el demandado quien sortea su situación para que haya una entrega por lo menos del dinero depositado. ¿Para qué? Hombre, porque si es exclusivo de vivienda, él no se opone y necesita entonces buscar sus alternativas para que pueda entonces suplir su necesidad de vivienda, pues entonces le entregan el dinero. Pero si tiene embargos, recordémoslo, si tiene embargos, si tiene hipotecas o tiene demandas, pues la demanda del juzgado tercero de familia tiene un cobro coactivo, seguro que no le van a dar el dinero, pero va a surtirse o va a realizarse la diligencia. Muy bien. Otra situación importante, tiene que ver con la notificación la notificación del auto admisorio. El auto admisorio ordena la notificación personal y estos 3 días ya sabemos para qué son, ¿cierto? Tanto estos como estos. Dice la norma, se ordena la notificación personal. Demandante tiene 2 días para que surta diligencia de notificación personal. 2 días. Si esta notificación personal no se surte en el término de los 2 días, dice la norma que toma medidas en los siguientes términos. Numeral 5º, inciso 2. Transcurridos 2 días sin que el auto admisorio de la demanda se hubiere podido notificar a los demandados, el juez los emplazará en los términos establecidos en este código. ¿Cuáles? Pasados 2 días, no se ha surtido, entonces hay emplazamiento de conformidad con ¿cuál artículo? El artículo 108 del código. En los términos de este código, copia del emplazamiento se fijará en la puerta de acceso del inmueble, objeto de la expropiación o del bien en el que se encuentren los muebles. Bien, entonces, el emplazamiento por el 108, porque como la norma dijo en los términos de este código, entendemos que es bajo los parámetros del 108. Pero entonces ese emplazamiento se hace por prensa y también copia de ese emplazamiento se pega en lugar visible. No se deja en el expediente, además, sino que se deja en lugar visible. Bueno, lo último que tendría que decir yo frente a este proceso, recordemos que si es en primera instancia el auto es apelable, la sentencia es apelable, que surtidos los 3 días, aquí tengo los 3 días, 1, 2 y 3 días de traslado, surtido los 3 días, y que lo único que puede hacer es objeción al dictamen. Con dictamen o sin dictamen, después de haberle hecho los traslados. Entonces el juez va a dictar un auto que señala audiencia. Audiencia. ¿Para qué? Para lo que dice el artículo 300,
133, respetar el artículo 133, es decir, para practicar prueba si da lugar a ello, porque la norma dice que se tienen que escuchar los interrogatorios en interrogatorio a los peritos. Es decir, que de oficio el juez aquí en este auto señala el interrogatorio del perito. El interrogatorio escucha los alegatos de conclusión y dicta sentencia. Sentencia verbal que es apelable. Muy bien. En la reunión que tengamos nosotros en el encuentro académico, que tengamos entonces en la clase sincrónica, entonces vamos a discutir sobre el contenido de la sentencia. Pero básicamente este es el trámite.